Vamos a continuar entonces con el algoritmo que veníamos explicando. Vamos a explicar la mejora que se le hace para minimizar el problema de variabilidad que tiene en el cálculo. En el principio es muy sencillo. Siguen llegando los elementos de la cadena, ¿sí? A los elementos de la cadena les seguimos aplicando la función aleatoria. Esa función aleatoria nos permite una representación entonces binaria. Lo que vamos a hacer, en lugar de tener un solo contador, vamos a tener varios contadores. Y vamos a coger y cada elemento lo vamos a direccionar hacia un grupo y decimos, vamos a contar independientemente cada grupo. ¿Cuántos hay en este grupo? ¿Cuántos hay en el segundo? ¿Cuántos hay en el tercero? Y después vamos a encontrar una manera de estimar un promedio de individuos por grupo. Ese promedio lo multiplicamos por el número de grupos y esa será la cardinalidad con los ajustes. ¿Cómo se hace? Miren. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los elementos no pasan sino una vez en el string y yo lo tomo, lo dejo y punto. Entonces, ¿qué se hace? Cada elemento que llegue, se le aplica una función aleatoria, se representa, dijimos ya, en modo binario, se toman los primeros k bits de más a la izquierda, con eso me da una posición, ¿cierto? Y miren que en esta segunda, que también le apliqué la misma función, tomando los primeros k bits, me da otra posición, eso me indica, por ejemplo, este va a la posición que está en azul y este segundo va a esta posición. Lo que voy a hacer es que aquí voy a llevar un contador de todos los que al entrar y aplicar la función aleatoria me den esta posición, o sea, esto va a ser un grupo, el grupo 2, y este va a ser el grupo 4 de individuos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los contamos? La misma técnica que ya habíamos explicado. Aquí yo voy a almacenar en la posición 2 para este grupo el que tenga el valor, el que tenga la cola, el R, que represente la mayor cola de ceros de todos los elementos que han llegado. Entonces suponga que en este momento había un valor de 2. Por ejemplo, la mayor cola de ceros que ha llegado hasta el momento es 2. Me acabo de llegar este nuevo individuo, y como me acabo de llegar este nuevo individuo, entonces a ese nuevo individuo, ¿cuántos ceros venían? 1, 2, 4. Entonces yo comparo, ¿cuál es el máximo? ¿El que me acabo de llegar o este, el que tenía aquí que es 2? Y aquí almacenaré entonces el máximo entre ambos y así haremos con el siguiente elemento para todos los elementos que lleguen a la posición 2. Ahora, cada elemento que llegue va a llegar a una posición distinta porque va a ser aleatoria. La función hash me va a garantizar esa aleatoriedad. ¿Qué pasa con este segundo individuo? Mire, este va a comparar. Este tiene 3 ceros, o sea, su cola de ceros es 3. Como le correspondió el grupo 4, ¿cuál es la mayor cola de ceros que va hasta el momento? Que va 5. Entonces quiere decir que se mantiene el 5 porque este no es el de mayor cola de ceros. Y así hasta que termine de procesar todos los elementos. Al final, ¿yo qué esperaría? Yo esperaría que en cada grupo de estos, o sea, cada posición de este arreglo, procesó n sobre m elementos. Y para cada uno yo hallé un R sub i, o sea, la mayor cola de ceros para todos los elementos que correspondieron a ese grupo. Recuerden que entonces si yo elevo 2 a la R, me dice cuántos elementos entonces yo conté por grupo. Sí, o sea que en la posición m-1 habrá un R sub i, en la posición, ¿cierto? 1 habrá otro R sub i y así sucesivamente, o sea que habrán R sub 0 hasta R sub m-1. Cada uno de estos de manera indirecta este R sub 0 al elevarlo a la 2, o mejor, al ser el exponente de 2 me dirá cuántos individuos se contaron para ese grupo. Ahora, entonces, ¿cómo hago para calcular la cardinalidad? En principio uno diría, bueno, la cardinalidad es, como hay m cubetas, porque dijimos que, ¿cierto? Hay m cubetas, y yo hallo de alguna manera el promedio, porque cojo todas las cubetas que me dicen cuántos individuos hay por cubeta, y hallo el promedio de individuos por cubeta, el promedio por cubeta de individuos, pues por m me daría la cardinalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en la segunda versión de este algoritmo se utilizó la media geométrica y sin embargo todavía se notaba que había variabilidad, mucho menor
mucho menor que la que vimos en el ejemplo del primer video, pero que todavía había mucha variabilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó la media armónica. La media armónica no es otra cosa que esta expresión, donde en el numerador está el número de individuos, ¿sí? O de muestras mejor, y para nuestro ejemplo, pues son muestras, y acá estará el valor que yo encuentre por muestra, 1 sobre x1. ¿Qué es ese x1? Es 2 a la r sub 1, porque entonces con eso yo sé cuántos individuos encontré en el grupo 1. ¿Y qué será 1 sobre xm? 2, de nuevo lo mismo 1, ese x a la m mejor será 2 a la rm, o sea, la cola de ceros que encontré en el grupo m. ¿Sí? Entonces mire que hay una característica de esta media armónica. Entre más el algoritmo se sesgue más en el cálculo, menos peso va a tener ese término en el cálculo de la media armónica, porque entonces si este x1 es muy grande, 1 sobre x1 va a ser un número muy pequeño, ¿sí? Mientras que si todos los otros van a ser muy uniformes, x2, x3, x4 más o menos van a ser muy parecidos, van a tener igual peso y los términos en los que x sub i sea muy grande van a tener un peso muy pequeño en la armónica, o sea, los outliers que llamaríamos no van a contar tanto en ese cálculo. Entonces, ¿eso qué significa? Mire, que la cardinalidad, o sea, cuántos individuos diferentes llegaron hasta el momento, se va a calcular de la siguiente manera. Este es el promedio de individuos por cubeta, utilizando la media armónica. Si yo multiplico ese promedio de individuos por cubeta por m, que es el número de cubetas, en teoría me daría la cardinalidad. Pero los autores del algoritmo encontraron que todavía existía un pequeño sesgo que había que corregir y lo corrigieron agregándole una constante a este cálculo que llamaron alfa sub m, ¿sí? Obviamente había que entonces encontrar una manera de calcular ese alfa sub m. Ellos mediante un diseño experimental y de pruebas llegaron a la conclusión de que este alfa sub m, cuando m es mayor que 100, o sea, el número de cubetas que yo utilice, o de grupos, es mayor que 100, este m puede tomar este valor y se encuentra un cálculo muy preciso, muy cercano a la realidad en la mayoría de las veces. ¿Sí? Eso ya logró la precisión. Ahora, el problema que teníamos era de variabilidad, ellos también entonces estiman que en ese mismo experimento, que la varianza se calcula de esta manera. 1.08 sobre m, recuerden que m es el número de grupos que nosotros escojamos, y es aplicable cuando m sea mayor o igual que 3, o sea que mire que entonces estamos muy bien en el asunto de la varianza. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Que entre más grande sea la m, pues más memoria voy a necesitar. Entonces yo tengo que hacer ahí una correspondencia entre cuánta precisión quiero, cuánta variabilidad quiero disminuir, qué tan pequeña quiero hacer la desviación estándar y cuánta memoria dispongo en mi equipo para implementar el algoritmo. Pero en resumen, con esto se logra un muy buen desempeño. Este algoritmo ha sido implementado innumerables veces. En la referencia 4, ahí me muestra cómo en Google, por ejemplo, hicieron un diseño experimental, incluso le hicieron unos pequeños ajustes para los problemas que ellos querían contar, pero este es uno de los algoritmos más usados en Big Data y para resolver muchos de los problemas que hay que resolver con el conteo de cardinalidad.